¿Has sentido esa mirada invisible que se clava en tu nuca, como si alguien te observara y juzgara incluso cuando estás solo? Esa sensación que te paraliza, que te hace creer que cada palabra, cada gesto y cada movimiento son vigilados por un ojo que no existe. Déjame decirte algo, no es paranoia, es vergüenza. Esa fuerza muda que Jean-Paul Sartre llamó el ojo del otro, ese ojo que te convierte en un objeto, en una figura expuesta tras un vidrio. Lo más terrible no es que te miren, sino que tú mismo terminas creyendo en esa mirada imaginaria. La vergüenza es un fantasma que se arrastra por tu piel, se infiltra en tus pensamientos y te roba el aire justo cuando estás a punto de hacer algo auténtico. Entras a una fiesta y ya no eres tú. Eres la versión calculada de lo que crees que los demás esperan. Caminas por la calle y cada paso se vuelve una coreografía ensayada, no para avanzar, sino para no parecer torpe. Tu vida entera se transforma en un teatro grotesco, donde tú no eres el protagonista, sino un actor de reparto suplicando aprobación. Piensa por un momento, ¿cuántas oportunidades has destruido por ese veneno? ¿Cuántas veces mordiste tu lengua para no decir lo que pensabas? ¿Cuántos silencios guardaste porque sentías que tu voz era una molestia? No hace falta que respondas. Lo sé. Demasiadas. Y lo más cruel es que nadie recuerda esas escenas. Los demás siguen con su vida, pero tú sigues encadenado a esos recuerdos como si fueran tatuajes en el alma. Sartre lo resumió con una brutal precisión. El infierno son los otros. No porque te castiguen, sino porque te enseñaron a vivir como si fueras su prisionero. Has permitido que el juicio ajeno se convierta en la celda más eficaz de la historia. No hay barrotes, ni cadenas visibles, pero aún así no te mueves. Lo llamas timidez, lo llamas prudencia, lo disfrazas de modestia. Pero el nombre real es miedo. Miedo a ser visto, miedo a equivocarte, miedo a no encajar. Y lo más oscuro es que ese miedo no viene del exterior, nace en tu interior. No necesitas a nadie que te critique, porque ya lo haces tú con una precisión implacable. Eres tu propio juez y tu verdugo. Cada día levantas la guillotina y dejas caer tu cabeza solo por imaginar un juicio que nunca ocurrió. Eso es la vergüenza, un crimen que cometes contra ti mismo con las armas que te dieron desde niño. Observa esto con frialdad. Nadie está tomando nota de tus errores. Nadie lleva un registro de tus torpezas. La vergüenza es un espejismo, un truco mental que te mantiene arrodillado. Y cada vez que retrocedes, cada vez que cedes, esa ilusión gana poder. ¿Lo notas? Te saboteas para complacer a un público que ni siquiera existe. Te lo diré sin adornos. La vergüenza es la cárcel más absurda de todas. No tiene muros, no tiene guardias, pero tiene algo mucho peor. Tu complicidad. Tú la alimentas, tú le abres la puerta y tú la mantienes viva. Porque aunque duela, hay algo en ella que te resulta familiar. El dolor conocido es más cómodo que la libertad desconocida. Ahora imagina lo contrario. Imagínate moviéndote sin ese peso, hablando sin medir cada sílaba, decidiendo sin temer el ridículo, existiendo sin sentir que el mundo entero te observa. Esa es la verdadera libertad que Sartre describía con tanta crudeza. Ser responsable no solo de lo que haces, sino también de lo que dejas de hacer. Cada vez que cedes a la vergüenza, eliges ser menos de lo que podrías ser. Y lo que nadie te dice es que la vergüenza no se destruye con frases bonitas, ni con discursos motivacionales. La vergüenza se rompe con acción, con el primer paso dado, aunque tiemble el cuerpo, con la primera palabra pronunciada, aunque la voz se quiebre, con la primera vez que decides que el ridículo no mata, que el juicio no existe, que la mirada del otro es apenas un reflejo de tu propio temor. Aquí es donde tienes que despertar. La vergüenza nunca volverá a controlarte cuando comprendas que eres tú quien la fabrica, que ese monstruo no vive fuera de ti, sino dentro de tu imaginación. Y la única forma de destruirlo es desnudarlo.
exponerlo, desafiarlo. Atrévete a fallar en público. Conviértete en el escenario del que tanto huías. Porque cuando descubres que el suelo no se abre, que nadie te devora, que el universo no se detiene por tus errores, algo se rompe dentro de ti. Y esa grieta es el comienzo de tu libertad. El verdadero miedo no es ser observado. El verdadero miedo es darte cuenta de que has pasado toda tu vida obedeciendo a un carcelero inexistente. Y cuando lo ves con claridad, cuando te enfrentas a esa ilusión, la vergüenza pierde su poder. No puedes temer a una sombra una vez que enciendes la luz. Pero entonces, llega la pregunta que más asusta. Si la vergüenza es solo un invento, si la mirada ajena no es más que el reflejo de tu propia inseguridad, ¿qué queda cuando todo eso se disuelve? Lo que queda es el vacío, un vacío brutal, porque te enfrenta con lo que siempre evitaste, tú mismo. La vergüenza es una máscara, un humo espeso que oculta tu verdadero rostro. Cuando desaparece, no queda a quien culpar, ni a quien señalar. Solo quedas tú, desnudo ante tu propia existencia. Esa es la libertad de la que hablaba Sartre. Y también su carga. Eres el único responsable de tu vida. No hay testigos, no hay espectadores, no hay un otro al que acusar. Y es ahí donde aparece el golpe más duro. La vergüenza era cómoda, porque te ofrecía excusas. No lo hice porque me daba pena. No hablé porque me sentía observado. No intenté porque temía el juicio. Suena razonable, ¿verdad? Pero detrás de esas frases hay una trampa. Te conviertes en víctima. Y el papel de víctima es dulce, porque nunca tienes la culpa de nada. Siempre son los otros los que te detienen, pero la verdad es otra. No hay nadie sosteniéndote las cadenas. Eres tú mismo quien las aprieta. Y cuando finalmente lo admites, cuando ves que ya no puedes esconderte detrás de esa pantalla de humo, lo que queda puede dar miedo. No hay excusas. Si fallas, es tu culpa. Si te detienes, es tu decisión. Si no vives, es porque elegiste no hacerlo. Esa revelación paraliza a muchos, porque es más fácil seguir viviendo bajo el veneno de la vergüenza que asumir el peso de la libertad. Y ahí, justo en ese punto, la mente juega su última carta. Fabrica voces que parecen venir de afuera, pero son tuyas. El ¿qué dirán? Ya no es externo, sino interno. Y si no aprendes a reconocerlo, pasarás tu vida luchando contra un enemigo que no existe. Observa algo inquietante. La vergüenza no solo te limita, también te transforma en juez. Cuanto más sometido vives, más necesidad sientes de vigilar a los demás. Señalas, criticas, condenas. No porque te importe la vida ajena, sino porque aplastando a otros intentas equilibrar tu propia opresión. Esa es la ironía más oscura. El avergonzado se convierte en verdugo. Es un ciclo enfermizo que se repite una y otra vez. Primero padeces la vergüenza, luego la transmites, como un virus que necesita nuevos cuerpos para sobrevivir. Mientras tanto, la libertad se te escapa entre los dedos. ¿Lo ves? La vergüenza genera más vergüenza. Se multiplica en el silencio, en los gestos contenidos, en las palabras no dichas. Pero hay una grieta, una fisura por donde entra la luz. Basta un solo acto de rebeldía, un gesto inesperado, una palabra que rompa el guión, una decisión que nadie espera. Sartre lo dijo. Estamos condenados a ser libres. Aunque te escondas tras la vergüenza, sigues eligiendo. Y si eliges rebelarte, aunque tiemble todo tu cuerpo, aunque sientas que el suelo va a tragarte, descubrirás algo salvaje. La gente no te arranca la piel, el mundo no explota, la vida continúa, y tú sigues de pie. El poder real está en ese instante, cuando haces justo lo que más temías. No porque la vergüenza desaparezca para siempre, sino porque aprendes que puedes atravesarla. Y aunque vuelva, ya no tendrá la misma fuerza. Habrás visto su debilidad, que su arma principal siempre fue tu propio miedo. La vergüenza no muere,
pero puede domesticarse. Se convierte en un perro que ladra cada vez que te acercas a la puerta de tu libertad, pero ya no puede morderte. La mayoría de la gente nunca cruza esa puerta. Prefieren quedarse del lado de adentro, escuchando los ladridos eternos de ese perro que llaman vergüenza. Se convencen de que afuera hay un monstruo, cuando en realidad el monstruo está dentro de ellos. Se conforman con una vida reducida, segura, predecible. Se mutilan a sí mismos, solo para no sentir la incomodidad de la libertad. Pero tú, no estás aquí por eso. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no soporta la prisión. Porque sabes que vivir bajo la vergüenza tiene un precio demasiado alto. El precio de tu propia existencia. Y aquí llega lo más brutal. Cuando decides enfrentarte al miedo, las personas que te rodean reaccionan como si las estuvieras atacando. Tu libertad desnuda su obediencia. Tus pasos los obligan a ver que ellos también pudieron escapar, pero no lo hicieron. Te dirán que cambiaste, que eres arrogante, que ya no eres el mismo. Y estarán en lo cierto. Ya no lo eres. Eres alguien que dejó de venerar las cadenas que ellos aún aman. Ese será tu nuevo infierno. Ya no el ojo ajeno, sino la hostilidad de quienes prefieren seguir ciegos. Pero incluso eso es un precio pequeño, comparado con lo que obtienes. Tu vida auténtica. El miedo al ridículo, la sensación de ser observado, las cadenas invisibles que creías reales. Todo eso es humo. La única trampa es tu complicidad. Y cuando por fin lo entiendes, cuando lo miras de frente sin pestañear, la vergüenza se convierte en lo que siempre fue. Un fantasma sin cuerpo. En ese instante, el poder cambia de manos. Y por primera vez, eres libre. Y cuando llegas a ese punto, surge la pregunta inevitable. ¿Qué vas a hacer con esa libertad? Porque aquí está el secreto que casi nadie te dice. La libertad no es un regalo, es una carga que pesa como plomo. Estabas acostumbrado a culpar a la vergüenza, a la mirada ajena, al qué dirán. Pero cuando esas excusas desaparecen, ya no queda nadie a quien culpar. Solo quedas tú, frente a un horizonte infinito. Y ese horizonte es tan hermoso como aterrador. Ese es el verdadero vértigo. Darte cuenta de que no hay cadenas, de que puedes moverte en cualquier dirección, de que a partir de ahora todo depende de ti. Y ahí muchos retroceden. Prefieren la seguridad de las cadenas a la incertidumbre de la libertad. ¿Y tú? ¿Vas a retroceder o vas a caminar hacia ese vacío con los ojos abiertos? La vergüenza intentará volver. Siempre lo hace, como un eco que se niega a morir. Pero cada vez que te muevas a pesar de ella, cada vez que actúes sin su permiso, ese eco se debilitará un poco más. El mundo no recordará tus silencios, sino tus actos. No recordará tus máscaras, sino el instante en que decidiste quitártelas. Y lo más poderoso de todo es que cuando alguien te vea moverte sin miedo, despertarás en ellos una chispa. La chispa de la posibilidad. La pregunta que transforma todo. ¿Y si yo también pudiera hacerlo? Así nace una nueva cadena, pero esta vez de otro tipo. Una cadena que no esclaviza, sino que libera. Este video no es entretenimiento, es un espejo. Lo que hagas después de escucharlo es tu elección. Puedes cerrar la pestaña, fingir que nada ha cambiado y seguir siendo el prisionero de esa mirada invisible. O puedes dar el primer paso, aunque tiemble tu cuerpo entero. Ese paso será el comienzo de tu verdadero yo. Y si lo das, ya no habrá vuelta atrás. Jamás podrás decir que no lo sabías. Si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti se ha removido, grábalo en tu mente como una sentencia. El fantasma ha muerto. Porque en el momento en que ves lo que hay detrás de la sombra, la vergüenza pierde su forma, y lo único que queda es la pureza de tu respiración, el silencio donde tú mandas. Cierra los ojos por un instante, e imagina que la mirada que siempre temiste se apaga por completo. No hay ojos, no hay juicio,
No hay vergüenza. Solo quedas tú, frente a ti. Y esa sensación que ahora sientes, ese vacío que ya no duele, es tu nuevo punto de partida. Nos vemos en el próximo lado del espejo, si decides regresar.